7 de esta serie que ya vamos a terminar. Ya viene diciembre, en diciembre cancelamos las series para hacer los mensajes del advenimiento, de la llegada de Jesús aquí a la tierra. Hacemos algo de Navidad. Ya vamos por terminar esta serie que lleva por título El Reino de Dios. El Reino de Dios. Y este es el mensaje número 7. Y el domingo pasado vimos la iglesia infiltrada. Y hablábamos de que algunos están jugando a la iglesia. Bueno, va a mencionarse algo también aquí de eso. El domingo pasado hablábamos de aquellos que estaban muertos espiritualmente. Y si el cristiano, el creyente está muerto, forma una iglesia muerta. La iglesia está muerta porque las familias y los creyentes están muertos. Ahora no vamos a hablar en cuanto a ese punto. Ahora vamos a hablar en cuanto a dormidos. La iglesia está dormida, aletardada. Si los creyentes, si las familias están aletardadas. ¿Sabe? Hace unos 15 años yo me burlaba de mis compañeros profesores que no daban clase de pie, sino que estaban sentados. Yo decía, ¿cómo pueden dar clases sentados? ¿Cómo pueden? ¿Por qué no se ponen de pie? Y no solamente hacía eso yo, sino que veía que algunos profesores, cuando daban clase, se dormían. ¿Te imaginas? Un profe dando clase y durmiéndose. ¿Te puedes imaginar? Pues sí pasa. ¿Y qué creen? Me empezó a pasar a mí también. De hecho, el viernes cuando estaba en la capacitación se alargó, ¿verdad? Y los ojos me empezaron y me metía el dedo a la boca para despertar. Digo, ahora sé lo que sienten los hermanos los domingos con el aire, el mediodía. Pobrecitos los hermanos. No, pero la realidad, hermano, es que es una enfermedad. No duermen no porque no hayan dormido en casa, es que hay enfermedad. Y cuando no llega el suficiente oxígeno al cerebro, cuando el corazón no está funcionando bien, se te apaga la pila. Tú no lo quieres. Y es algo triste. ¿No crees que es algo agradable? De hecho, alguien muy cercano a mí me dijo, me siento mal verte así. Mira, en todos los lugares estás así, te estás durmiendo. Pero es algo que yo no quiero hacer. Simplemente pasa. La edad. Y dijera alguien, ¿cómo me ves? Te vas a ver, porque como te veo me vi, y como me ves y más peor, te vas a ver. Decía eso porque es que yo hice ejercicio toda mi vida, pero mira de qué me sirvió el ejercicio. Mira de qué me sirvió. De todos modos me empecé a dormir. Ok, mis hermanos. Ahora entonces vamos a hablar de la gente que se duerme en la iglesia. De la gente dormida de la iglesia. Pero, escucha bien, tiene los ojos abiertos. No está cabeceando, no, pero está dormida. ¿Sí entienden eso? No todos los ojos abiertos te miran. Ni todos los ojos cerrados están dormidos. Si tú cierras los ojos no estás dormido. ¿Estamos? A veces estoy hablando y alguna gente está así. Y digo, mira, lo tengo bien. No, está dormido. Está dormido, pero con los ojos abiertos. Sí, fíjate. Ok, vamos a hablar un poco de eso. Bien. Versículo clave, versículo del día. Mateo 11:12. Y es uno de los versículos más, bueno, no más, pero es un versículo controversial. Es un versículo que se ha sacado de contexto.
Porque la gente que no estudia la Biblia agarra un versículo y lo hace una enseñanza, una doctrina. Y la Biblia no trabaja así. Todo el canon, Antiguo y Nuevo Testamento, te tiene que decir siempre lo mismo. El diezmo es del Antiguo Testamento y el diezmo es del Nuevo Testamento. Pero el diezmo en el Nuevo Testamento abarca la gracia. En el Antiguo Testamento el diezmo era el 10%. En el Nuevo Testamento es el 100%. Pero siempre ha habido el amor de Dios. ¿Tú crees que Dios nos amó en Juan 3:16 nada más? No, lo vimos en la clase de hoy. David y Betsabé, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Y qué Dios les dio? Gracia. Les dio amor. Porque la ley decía que los dos tenían que ser muertos a pedradas. Y no murieron. El amor siempre ha existido. Aún en el diluvio, Dios guardó a los fieles. Aún en Sodoma y Gomorra, Dios mandó a ángeles a que sacaran gente que no estaba contaminada ahí, gente que estaba despierta espiritualmente. Entonces, mis hermanos, este versículo se saca de contexto y hasta hay una alabanza. Y a veces hasta en una iglesia cristiana la escuché. Arrebato. ¿Lo han escuchado? Sí. La sacaron por este rollo, que podemos arrebatar, ¿verdad? Que podemos decretar. No, hermanos, en el reino de Dios, en el reino de los cielos solamente hay un rey. Y su nombre es Jesucristo. Él es el único rey. Tú y yo no somos reyes. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el rey, niégate, quítate tu corona de reycito. Ya no eres reycito. Ahora eres siervo. Y tienes un apellido, dijera el hermano Efraín López. Inútil. Tu nombre es siervo y tu apellido, inútil. No hay jactancia. Leamos juntos. Dice: eso dice la Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista. Mis hermanos, algo pasó cuando nació Juan el Bautista. Hubo alguien que iba a despertar al pueblo de Israel, porque estaban dormidos espiritualmente. Dios levanta a un profeta de fuego, Juan el Bautista. Era tan grande el mensaje de Juan el Bautista que Jesucristo dijo: de los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de fuego. Y en este sentido empieza el ataque espiritual, porque espiritualmente el pueblo estaba dormido. Cada vez que yo diga dormido, ustedes van a repetir, dormido. ¿Sí? Y lo dicen fuerte para despertar al que está dormido. Juan el Bautista despertó a los dormidos. Ay, pobrecita, no. Pobre Sofi. No, olvídenlo, ya no digan, hermano. Pobrecita la niña. Muy bien. Entonces, el título del mensaje, ¿ya lo vieron? ¿Cómo se llama? Valientes y violentos. Mi pregunta para ti este día es: ¿qué eres? ¿Eres un valiente? ¿O eres un violento? Son dos cosas distintas. Hay un pasaje para el valiente y hay un pasaje para el violento. Muy bien, esa es la Reina Valera. Al leer la Reina Valera, y donde dice ahí que sufren violencia, nos deja mucha duda. Porque acuérdate, la Reina Valera se escribió en 1960. O sea, no había nacido yo. O sea, casi 10 años antes de que naciera yo.
¿Sí me explico? Si yo estoy ruco, el lenguaje de la Reina Valera es un poquito más ruco. Entonces se hablaba de una manera que a nuestro lenguaje de hoy como que deja ciertas dudas. En este sentido, te traigo lenguajes de hoy. Este me gustó mucho. Traducción al lenguaje actual se llama. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, es el mismo versículo, Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta hoy, dice Jesús, son letras rojas. Y cuando las letras rojas nos dicen que las dijo ¿quién? Jesús o Dios, ¿no? Ahí está. El reino de Dios, Jesús hablando del reino de Dios, avanza, ¿qué dice? A pesar de sus enemigos. Jesús aquí de entre nos dice, en el reino de Dios hay enemigos. Hay enemigos. ¿Por qué? Porque hay un reino aquí en la tierra y viene otro reino a quererse imponer. Y cuando un reino que está establecido permite que otro reino venga, ¿qué va a haber? Guerra, conflicto, no las mismas ideas, luchas. Eso es. ¿Sabe por qué a usted y a mí nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto ser espirituales? Porque está la lucha de los dos reinos. El reino de Dios y mi reino. Porque acuérdense que hay otro reino, el reino del yo. ¿Donde quién manda ahí? Yo. ¿Y todo lo hago para quién? Para mí. ¿Y cuándo lo quiere hacer? Cuando yo diga. Entonces hay una lucha entre esos dos reinos. Mas sin embargo, dice Jesús, el reino de Dios avanza a pesar de ti, a pesar de sus enemigos. Y luego agrega, solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Ok, en el reino de Dios se necesitan valientes, se necesitan gente esforzada, gente, dice ahí la palabra decidida, porque mucha gente no se decide, mucha gente dura mucho en bautizarse, no se decide, y una vez que se bautizó, dura mucho en obedecer a Dios. Ese fue mi caso. A mí me bautizaron, pero ¿usted cree que ya obedecía a Dios? No, hombre, hacía lo que yo quería. Y hay mucha gente así que no se decide, que está convencida, dice el hermano Miguel Ángel, a propósito no lo veo al pobre. Yo estoy convencido, dice el hermano. ¿Sí? Le falta algo mejor, convertirse. Dejar que el reino de Dios sea una realidad en su vida. Amén. ¿Te acuerdas la oración modelo? Padre nuestro, que estás en el cielo. Ahí está, en la oración modelo está, venga tu reino a nosotros. ¿Qué significa esa frase? Significa que tú vas a ser como Jesús en tu vida personal, que va a venir el reino de los cielos a tu familia, como papá, como esposo, vas a ser del reino de Dios, no del reino del yo. Cuando vengas a la iglesia, el reino de los cielos en la iglesia es primero el otro. Amén. Por eso es la oración que Jesús nos mandó, que el reino tuyo sea una realidad en mi vida, que no sea religioso. Es que yo ya leí toda la Biblia, así la puedes leer 65 veces, pero si un versículo mandatorio por Dios, el rey, no lo obedeces, ¿de qué sirve? Y hablando de valentía, está el otro versículo. El otro versículo está primero, ¿de qué? Segunda, de Timoteo 1:7. Porque encontramos una diferencia entre estas dos palabras, valiente y violento. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Me ayudan?
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando tú recibes al Señor, llega a tu vida y tu reino, tu forma de pensar, desaparece. Y ahora tu manera de pensar es no temor, no timidez. Eso dice esa versión. En la Reina Valera dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sí? Pero la gente se convierte al Señor y no deja que el reino de Dios llegue a su vida y sigue con temor. Y sigue con intimidez. Y le dice, ¿por qué no vas a evangelizar? Es que me da miedo, es que no sé cómo hablarle a una persona que no conozco, es que soy tímido. Entonces el reino no se ha aplicado a tu vida, hermano. No quieres aplicarlo. Entonces, violentos y valientes. San Jerónimo, alguien de la iglesia primitiva, dijo sobre la cuestión de arrebatar: porque han de hacerse una grande fuerza los que, habiendo nacido sobre la tierra, aspiran las cosas del cielo, debiendo trabajar con el mayor empeño para adquirir por fuerza y virtud lo que poseen por naturaleza. Arrebatados por fuerza nos habla de un conflicto en el reino. Hay un pleito en el reino de los cielos. Y estas otras versiones hablan de Mateo 11:12. Traducción en lenguaje actual: desde que vino Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Palabra de Dios para todos. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él. ¿Cómo dice? Por la fuerza, violencia. Y la número 3, ayúdenme. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, una pregunta: ¿quién ha tenido problemas cuando está tratando de evangelizar a su familia? Se ríen, ¿verdad? Porque si alguna vez lo has intentado, porque algunos no lo intentan, y aquella persona que no está evangelizando, dice Spurgeon, dudo que sea salvo. Una persona que no evangeliza a otro, dice, no es salvo. Así lo dice el predicador, el príncipe de los predicadores. Porque tú sabes lo que es la salvación, tú sabes lo que es el infierno. ¿Cómo no le vas a compartir a las personas que amas? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién ha batallado cuando comparte el evangelio con su familia? Es lo que nos está diciendo el versículo. Y a veces nos sorprendemos. Ay, es que mi esposo es bien duro. Pues qué bueno que es duro. Porque ¿sabes qué dice Mateo 11:12? Que hasta hay violencia. ¿Te han golpeado por Cristo? ¿Te han cacheteado por Cristo? ¿Te han dado un balazo por Cristo? Entonces, si se fijan, somos demasiado light como cristianos. Y, ay, ¿por qué estás triste, hermano? Es que me dijo aleluyo. ¿Por qué te dijo aleluyo? Así somos de sensibles. ¿Qué pasó, hermana? Salud. Yo pensé que fue un globo que se le había salido del aire. No, destornudó la hermana. Qué carrilludo, ¿verdad? El lunes compartimos el evangelio y un señor, Martín Cervantes, dice, estoy interesado en la Biblia. Nos vemos aquí, usted diga qué día. El viernes a las 12. Aquí voy a estar. Llego a las 12:10, llegué tarde, como siempre, y no lo vi. Estaba la banca vacía. Me quedé 20 minutos más y me esperé ahí. Y luego me empecé, como dice la hermana Elizabeth, a poncharme, a agüitarme. ¿Por qué la persona esta, pues me dijo que iba a venir y no vino? Es que la gente no quiere. La semana pasada
María del Rosario también nos había dicho lo mismo. Voy a estar aquí a las 6 de la tarde para recibir estudios bíblicos. Y ahí vamos mi esposa y yo. Y tampoco estaba. Dicen que sí, pero es no. Eso es no decisión. Pero la cuestión de nosotros, pues, que nos ponemos tristes por cosas como esa, cuando la Escritura nos dice que en el reino de los cielos hay violencia. Mis hermanos, en el reino de Dios hay violencia. Te lo voy a adelantar porque no me va a dar tiempo. Herodes era un violento. Y Herodes hacía un acto inmoral. Juan el Bautista le dijo: no te está permitido hacer lo que estás haciendo. Herodes le hizo violencia. No lo hizo sentir mal. No le dijo aleluyo. No le dijo, no voy a ir a tu congregación. ¿Sabes qué le dijo? Córtenle la cabeza. Y le cortaron la cabeza. En el acto más violento humano de maldad. Cortar la cabeza. Pero escuche una cosa. Esto ya había pasado antes con los profetas. Dice la historia que a Isaías lo aserraron, lo partieron en dos. La gente que ataca al reino de Dios, ataca a estas personas con violencia. Creo que lo compartieron ese video que Julio, cuando está el joven ahí, Eso está pasando hoy en los países musulmanes. Si saben allá que eres cristiano, te dicen, ven para acá. Te sientan delante de toda la gente porque en el video está lleno de gente. Lleno de gente está. Y la cabeza sale rodando ahí por la fe de la persona. Mis hermanos, esta es una realidad que maneja la Biblia. ¿Y cómo estamos en nuestro país? Bien a todo dar. Porque tú puedes decirle a cualquier persona que Cristo es Rey y no te va a decir nada, no te va a arrancar la cabeza. Pero hay lugares donde sí. ¿Y sabe una cosa? Allá dan la vida por Cristo. No lo niegan. Porque otra vez, el reino de Dios sufre violencia. Sufre violencia. ¿Qué tan dispuesto estás a pagar tú por Cristo? Es una pregunta interesante. El griego de la palabra, ahorita lo voy a sacar, indica que el reino está siendo atacado y que hombres violentos están tratando de impedir que otros entren al reino. Los violentos incluyen, escucha bien, escribas y fariseos. A Herodes el Grande. Vamos a dar un curso para los celulares. De verdad, no se sientan mal. Si no saben cómo poner en vibrador o cómo apagar el celular, vamos a decir cómo. ¿Sí? Porque si se fijan, pues ya van 4 o 5 celulares que suenan. Si les marcan por celular, dice un pastor, invítalo a la iglesia. Contéstale. Y le vente, estoy en la iglesia. Los violentos incluyen a los escribas y fariseos y a Herodes el Grande. ¿Se acuerdan qué hizo Herodes el Grande? Trató de matar a Jesús cuando era niño. Y ahora estamos viendo a Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Jesús advierte a sus discípulos, pregunta, ¿hay discípulos de Jesús aquí? Fíjate lo que advierte el Señor. La oposición va a aumentar, no va a disminuir. Va de nuevo, cada vez se va a poner más difícil, no más fácil. Más difícil, no más fácil. En este sentido, este versículo complejo, porque tiene un verbo que solamente aparece en 2 versículos de toda la Biblia, que es como un código encriptado. Este versículo se puede
interpretar o se puede orientar hacia 3 puntos. Punto número 1. Por favor, los hombres, ¿me ayudan a leer el 1? Jesús pudo estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios que quizás comenzó cuando Juan empezó a predicar. Acuérdense que Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento y pasaron 400 años de silencio, donde el Padre no habló. Entonces la gente estaba dándole vuelo al hilacho, nada con Dios. Es cuando nace Juan el Bautista que Jesús dice, va a empezar algo. Porque con Juan el Bautista empezó ¿qué? La advertencia de que venía el Mesías. Número 2, mujeres. Gracias. Eso los discípulos era lo que creían, ¿verdad? Ellos querían que Jesucristo tumbara a los romanos con violencia. Los celotes tenían esa manera de pensar. Y la número 3 la voy a leer yo. O quizás Jesús quiso decir que para entrar al reino se requiere coraje, fe resuelta, determinación y tolerancia debido a la persecución que se va a desatar contra los seguidores de Cristo. Otra vez. No es agradable al mundo un seguidor de Cristo. Otra vez, a un seguidor de Cristo el mundo no lo va a ver bien. Un seguidor de Cristo no va a tener muchos seguidores en Facebook. No. Si el mundo te ama, si el mundo te sigue, es que eres del mundo. A los seguidores de Jesús no lo quiere el mundo. La palabra griega, que nada más viene en 2 partes, te decía de la Biblia, significa vincetai y significa, ¿qué dice? Ahí es esa palabra. Y es bien importante leer el contexto en el que Jesús estaba hablando de esta violencia. Es que Jesús estaba hablando de que el reino de Dios se hace con violencia, que hay que gritarle a la gente para que entienda, que hay que decirle malas palabras. No has entendido el contexto. Lee el contexto rápidamente. Estaba Juan el Bautista en la cárcel y los seguidores de Juan el Bautista, por medio de Juan el Bautista, por mensaje de él, van y le dicen, ¿eres tú el Mesías que ha de venir? ¿Eres tú el bueno? ¿Verdad? Y es cuando Jesús empieza a hablar mucho de Juan el Bautista, empieza a decir muchas cosas hermosas de Juan el Bautista y empieza a decir todo el amor que venía con Juan el Bautista. En este sentido, pues, vea lo que el mismo Jesús dijo, letras rojas, y es en el otro lugar en la Biblia donde nada más viene la palabra griega que acabamos de ver. Vincetai, nada más viene el Mateo 11:12, que significa arrebatado por fuerza, y en este versículo, Lucas 16:16. En ningún otro pasaje de la Biblia esa palabra griega la vas a encontrar. Y aquí dice, la ley y los profetas se anunciaron hasta Juan. La Biblia dice en ese versículo que ya no hay profetas hoy en día. Entienda una cosa, hay un don de profecía, hay un don, ese continúa, pero los profetas en su función como eran en la Biblia antigua, ya hoy no existen. Aquí lo dice Jesús, la ley y los profetas se anunciaron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta, es el último, ahí cierra eso de profecía. Desde entonces, desde que Juan empezó a anunciar, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Ahí está el evangelio. ¿El evangelio de qué? Del reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey. ¿Quién es? Esas son las buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti, amigo. Hay buenas noticias. El rey
trae una buena noticia para ti. Te la voy a decir. Pero si yo te digo la buena noticia, entiende bien. Y es el método de evangelismo del billete que estamos usando. Si yo te hablo de las buenas noticias, a ti no te va a pesar el corazón. Un ejemplo. Este señor venía ahorita en su carro desde la Morelos hasta aquí, hasta la iglesia. Venía en su carro a 20 kilómetros por hora. Venía bien despacito, entonces hasta la hermana se venía durmiendo. Venía bien despacito. Entonces le digo al hermano llegando, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Llegó un tránsito y me dijo que te perdonó la deuda porque venías manejando bien fuerte. ¿Él se va a sentir mal? Claro que no. No, hermano, yo no venía manejando mal, venía a 20. ¿Sí me entiende? Si usted a la gente le dice, Dios te ama, si usted a la gente le habla nada más del amor de Dios y no le da la razón de ese amor, ¿sabe qué va a hacer la gente? Ya lo sabía, yo soy bueno. Ese es el problema nada más de hablar del amor de Dios. Se tiene que hablar el porqué del amor de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Por mis pecados, por tus pecados. Amén. Y en el evangelismo usted tiene que compartir eso. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién murió? ¿La Virgen María? ¿Pedro? ¿El pastor? ¿Ese que se llama apóstol? ¿Ese que se llama profeta? ¿Ese que habla tanto cosas bonitas de él? No, hermanos, ningún pastor, ni un ápice de sangre da por ti. Ni un ápice de sangre. Cristo dio el 100% de su sangre por ti. ¿Pero por qué? Por salvarte de tu pecado, para que continúes siguiendo viviendo como tú quieras. Eso lo dice Hebreos. Ya no se puede hacer más, ya doble sacrificio ya no va a haber. En este sentido, mis hermanos, ahí está esforzarse. Dos interpretaciones. Vamos a ir viendo ahí. No sé por qué no salió eso. Déjenlo, tengo aquí. Dos interpretaciones se pueden dar a Mateo 11:12. Número 1, que el reino de Dios es objeto de violencia. Y número 2, que el reino de Dios avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Y nos vamos a ir por la interpretación 2. Esa es la más correcta. El reino de Dios avanza, amén. Sigue avanzando, otra vez. A pesar de mí, conmigo o sin mí. Ay, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, pues yo creo que se van a salvar más. Sí, porque eras un estorbo, Guillermo. Acuérdate, el pastor es la clave o el clavo. El pastor con sus acciones, con su carácter, con su trabajo, tiene que modelarte a ti. Dice Hebreos, para que siguiendo sus pisadas, dice, ¿no? Para que siguiendo su ejemplo. Entonces el reino de Dios avanza victorioso en medio de violentos conflictos. ¿Verdad que sí? Mis hermanos ayer fueron al centro de rehabilitación y les dije el jueves, oren mucho, oren mucho. Ir a la prisión, ir a un centro de rehabilitación no es fácil. Los demonios ahí están a tope y están sueltos. Y si no vas lleno de oración, te van a hacer garras. Porque vas a querer empezar a hablar de Dios, pero Dios no te conoce. Y los demonios saben eso y se van a burlar de ti. Entonces, tenemos que seguir confiando en que el reino está avanzando a pesar de nuestras luchas. Y llego con esta jovencita. Ella se llama Abril Loranca y es la misionera de la que les hablé al inicio. La misionera Abril Loranca dijo 3 frases de pecado, dijo de otras cosas, pero yo apunté las de pecado. Número 1, ¿me ayudan a leerla? ¿Sí lo entiende? Bien clarito.
Dice el Señor, por tanto, ¿y qué? Predicad el Evangelio. Hoy no, Señor, mañana. Eso es pecado. No, Señor, cuando me jubile. No, Señor, cuando Sofía crezca. Ok. Dice la hermana que si tú no obedeces a Dios cuando te lo manda, es pecado. Santiago 4:17 lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le considera como pecado. Bueno, esa frase estuvo bien. Porque hay hermanos que les digo, hagan esto. Me piden que les diga que haga eso. Y luego me dicen, no, eso no. Entonces, ¿para qué me pides que te diga? Si no quieres hacer las cosas cuando Dios te las ordena, sino cuando tú quieras. Segunda frase, ya se las compartí. Cuando los niños pecan, necesitan por favor, vamos a decirlo todo. Cuando los niños pecan, necesitan un castigo. Y ese castigo es basado en el amor. Entonces, no se sienta mal si aquí en la iglesia sus niños empiezan a hacer desorden y le llamo la atención a los niños. Y le voy a llamar la atención también al papá o a la mamá del niño. ¿Por qué? Porque esos niños en casa no están disciplinados. Y como en casa no están disciplinados, en la iglesia, en la escuela, con vitacilina, como dicen, siempre en todos lados va a ser lo mismo. Porque todo empieza en casa. Y por amor se disciplina. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina, si no es un bastardo, dice la palabra, no es un hijo. Entonces, a veces los niños crecen y se hacen adultos y están en el templo hablando. Entonces, tengo que disciplinar, hermana, ¿me callo yo y usted habla con ella? ¿Cómo ve? Porque su hija está viendo eso. ¿Y qué sucede? Como yo veo a mi mamá hacer eso y no pasa nada, pues está bien, es correcto, hay que seguirlo haciendo. O aquel hermano y aquella hizo que, pues yo también lo hago. Y estamos en la tierra de la anarquía. Cada quien hace lo que quiere. ¿Sabe que en los ministerios a veces así me siento? Cada quien hace lo que quiere. Vienen al ministerio que quieren y al que no quieren no vienen. Se comprometen con una cosa y con otra no. Hacen lo que quieren. Última cosa que dijo ella, me gustó mucho, dice, cuando ya eres salvo, tú decides pecar. Ese está interesante, ¿eh? Última frase de ella. Cuando ya eres salvo, tú decides pecar. Porque mira, cuando no conocías a Dios, eras mentiroso. ¿Quién era mentiroso? Yo era bien mentiroso. Yo no era ladrón, pero sí bien mentiroso. ¿Quién era mal hablado? Antes de conocer a Dios. Te salían. Levántele, hermano, no le dé pena, hermano. Lo quiero exhibir, hermano. Pero lo hacíamos ¿por qué? Por ignorancia. Porque no sabíamos que eso desagradaba a Dios. Y lo hacíamos en automático, era natural. Y entre más malas palabras decíamos, eran bien común, ¿verdad que sí? Pero ojo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Tu vieja naturaleza de decir malas palabras, adiós. Ojo, si sigues diciendo malas palabras, tú estás decidiendo pecar. Porque sabes que eso no es correcto. Dejar de venir a la iglesia, ¿es pecado? Y tú sabes eso. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Bueno, esta mujer me enseñó mucho sobre el pecado. Regresemos a Juan el Bautista. Si te sientes ofendido por lo que te he dicho hasta ahorita, checa este mensaje. Checa el mensaje de este hombre que no andaba con miramientos.
Checa este mensaje que a él no le importaba que le arrancaran la cabeza. No, yo me cuido. Yo no puedo hablar muy fuerte aquí porque me sacan de pastor. Porque la gente se ofende y ya no va a venir porque no hay amor. Algunos piensan así. Lo voy a castigar, pastor, ya no voy a ir a su iglesia. ¿A mí me vas a castigar? Órale. Fíjate lo que dice ahí. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan el Bautista, porque a él lo mandaron a bautizar para arrepentimiento de pecados, así dice si lees la Biblia. Él bautizaba para arrepentimiento de pecados, nada más. O sea, como un acto de arrepentimiento me bautizo. Ese bautismo no salvaba, como tampoco el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, tampoco salva. Son actos no salvíficos, porque por gracia sois salvos y no por obras. El bautismo es una obra. Es que ya me bauticé, ya voy a ir al cielo. No nos vamos al cielo por obras, es por fe. El ladrón en la cruz no se bautizó. Y fíjate lo que dice Juan cuando los topaba con ellos. Él no les decía, guarden silencio por favor. Él no les decía, apaguen su celular, les voy a dar un curso. Él no decía así. ¿Ya viste cómo decía? Generación de víboras. ¿Qué pasaría si yo les dijera eso a ustedes? Hasta los derechos humanos van con todos los pastores de las iglesias. El hermano Guillermo nos dijo víboras. Generación de víboras. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Viene un enojo santo de Dios. Viene el día del juicio. ¿Sí lo saben? Levanten la mano al que lo sepa. Y en ese día tus acciones y mis acciones van a ser veladas. Veladas y reveladas. Haced pues, versículo 8, ayúdenme. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y estaban unos soldados ahí y decían, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No extorsiones. Y estaba un político ahí y decía, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Sé honesto, no le robes al pueblo. ¿Me explico? O sea, sé un hombre íntegro. Trata bien a tu esposa. Levanten la mano las esposas y lo voy a filmar. Levanten la mano las esposas que digan que sus esposos las tratan bien. A ver, Leonor. Leonor, te tardaste 2 segundos, Leonor. Amén. ¿A ti no, Eva? ¿No veo que levantaste la mano? Ok. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. A ver, ahora esposos, levanten la mano a quien le dan la comida calientita y con buen trato. ¿Ya lo vieron, hermano? Automático. Amén, hermano. ¿Sí, hermano? Qué hermoso es que la mujer te diga, mi amor, aquí está este platito de frijolitos con chorizo, porque sé que te gustan, te amo. ¿Alguien lo tratan así? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué sirve venir aquí a la iglesia y dar una escuela dominical si en tu casa tratas con la punta del pie al que está cerca todos los días? Los que viven cerca de nosotros todos los días, ellos saben realmente cómo somos. Porque venimos aquí a la iglesia y pura apariencia. Ave María, Señor, renuévame, Señor Jesús. Y allá, vamos terminando, mis hermanos. En el mismo contexto, cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista, estoy en Mateo 11, habla de otro profeta. ¿Se acuerdan del otro profeta que habla? Otro profeta de fuego, Elías. Y dice, eso se lo llevan de tarea, primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice que Acab mandó convocar a todo el pueblo de Israel. Vengan todos los cristianos, vengan. Y fíjense, acercándose a Elías, aprovechó Elías a todo el pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, defínanse. En unas palabras así, defínete.
¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres o no eres? ¿En serio? ¿Eres o no eres cristiano? O sea, el hecho de estar aquí ya me hace cristiano. Acuérdense de la iglesia infiltrada. Acuérdense de Simón el mago. Se bautizó, pero no era. Acuérdense de Demas. Dice Pablo, Demas me abandonó y se fue al mundo. Dice aquí, si Jehová es Dios, síganle. Y si tienes otro Dios, por ejemplo, Baal, vete con él. O sea, los corrió. Fíjense, los varones me dijeron, hey, corra hermanos a los hermanos. Ahí está, yo no los corro. Ahí está la Biblia. Me salvo. La Biblia es lo que está diciendo. ¿Quieres con Dios? Quédate. ¿No quieres con Dios? Adiós. Este era un profeta como Juan el Bautista, de fuego. No quería quedar bien, no quería ganar para él. Quería que el pueblo ganara. ¿Y el pueblo qué respondió? Procrastinar. Luego le digo, ¿quieres trabajar para el Señor? Luego lo hago. El próximo año ya voy a comenzar. Y llega el próximo año, no respondió nada. ¿Sí saben qué hizo Elías, verdad? Dice la palabra de Dios que empezó a orar y les dijo, Señor, que ellos vean que yo soy tu siervo y que ellos vean que tú existes. Y mojaron el holocausto y él oró y cayó fuego. Y consumió todo el holocausto. Y todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. La gente necesita que Dios lo asuste para creer. ¡Qué triste! Otra vez. Dios necesita asustarte para que creas en Él. Para que te rompas. Necesita llevarse un hijo tuyo. Necesita que tengas un cáncer. Necesita que te despidan de tu trabajo, que pierdas tu matrimonio. Necesita que llegue alguien a tu casa y te vacíe la casa y no tengas nada. Y te asustes y entonces digas, Señor, si existes. La gente empezó a asustarse cuando vio el fuego descender y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero cuando Él les preguntó, no dijeron nada. Así es la gente. Termino. Hay una película que tiene este versículo claro. Ahí está en el YouTube completa. Dice Jesús, os tocamos flauta, ¿y qué dice? Y no bailaste. Os endechamos y no lamentaste. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Te doy un mensaje bien contento de amor y me ignoras. Juan el Bautista le cortaron la cabeza y estamos llorando. Y me ignoras. La perversa actitud de los seres humanos a ignorar a Dios. Eso dice ese versículo. Y Jesús lo está diciendo. Te lleno de amor y no quieres nada para conmigo. Te mando pruebas y tampoco. Quiero cerrar con este versículo. Efesios 5:14. Estamos hablando a la gente de la iglesia que está dormida. Y este es un mensaje fuerte, porque ¿sabes? El reino de Dios es fuerte. Para la gente de afuera es fuerte que alguien deje la prostitución. Para la gente de afuera es fuerte que alguien deje el alcohol y las drogas. Es fuerte para la gente del mundo que alguien que vive aquí en esta iglesia sea íntegro, no mienta y sea fiel a su esposa. Es fuerte. Es fuerte para la gente del mundo y a veces hasta para la gente de la iglesia servir. Yo servir, no, yo no voy a servir.
Ese es el reino de Dios, el servicio. Es fuerte para esta sociedad que alguien no quiera fornicar, adulterar y quiera serle fiel a su esposa. Eso es fuerte. Eso es algo violento. Es fuerte los principios eternos en un mundo ateo. Escucha bien esto. Es fuerte tener una postura de Dios ante la ideología de género. Ahorita las niñas se consideran que son niños, los niños se consideran que son niñas. Y tú poner una actitud de Dios, no la pones porque es fuerte y da miedo y da temor, porque te van a decir homofóbico. Entonces, ¿qué haces? Como el pueblo de Israel, no dices nada. Y a veces hasta es un familiar tuyo quien está viviendo eso. Es fuerte tener una postura fuerte ante estas situaciones. Es fuerte no quedarte callado cuando todos están en un error. Ayer en la reunión que nos pasó en la estatal y nos pasó ayer en de iglesias, dijeron, hermanos, es que debemos juntar a 3 personas que tengan el don del evangelismo, para que esas personas que tienen el don del evangelismo evangelicen. Es bien fuerte no decir nada y quedarte callado. Pero el evangelismo no es un don, es un mandato de Dios. ¿Y qué sucede? Los pastores no estamos yendo a evangelizar. Y si el pastor no evangeliza, las ovejas tampoco lo van a hacer. Es fuerte. Es fuerte dejar tu comodidad de casa para trabajar para el reino. ¡Para el reino! No para la iglesia. 2 cosas distintas. Lo importante no es que traigamos gente a esta iglesia. Lo importante no es que la iglesia se llene. Lo importante es que las almas se salven del infierno. Que reciban al Señor y se arrepientan. Eso es lo importante y a eso nos mandó Dios. Mis hermanos, tú no vas a ver iglesias grandes en la Biblia, son iglesias pequeñas. Con 12 personas el Señor Jesús cambió el mundo. El Señor no necesita muchos. De hecho, cuando hay muchos, son muchos los que están perdidos. Y otra vez, la mies es mucha y los obreros pocos. Casi lloraba Abril Lorenca cuando nos decía al final, qué alegría es encontrarme con el remanente de Dios. ¿Y sabes qué es el remanente de Dios? Los poquitos de una iglesia grande, los poquitos que son fieles, los poquitos que están llenos de amor por el otro, los poquitos que son íntegros para el Señor. Mi hermano, dice Efesios 5:14, y hago la oración. Despiértate, despierta, tú que duermes, y te alumbrará el pastor. No, eso es una secta. Cuando la cabeza de todo es un hombre, es sectarismo. Cristo, iglesia cristocéntrica, mensaje cristocéntrico. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el versículo final dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres ser violento para ganar almas? 5 cosas. Número 1, tú puedes ser atrevidamente violento para ganar almas. Número 1, porque tú sabes que no estás solo. ¿Cuántos saben que no están solos? Y el pastor no está, Está el pastor de pastores contigo. Eso te lo tengo que enseñar siempre. No dependas de mí, no seas paternalista. Es que no, es Dios, no el pastor. 2, ¿por qué puedes ser violento para ganar almas en el reino? Porque nadie te puede hacer frente. Josué 1:5, ¿se acuerdan? Nadie te podrá hacer frente. 3, porque debe de saber usted que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, que el que está en tu contra. Vas a tener enemigos. Vimos que en el reino de Dios hay enemigos, pero ¿qué cree?
mayor es el que está con nosotros. ¿Alguien lo cree? Número 4, ¿por qué debemos ser violentos para ganar almas? Porque el que está con Él, o sea Dios, nunca ha perdido una batalla. Y la última, porque no somos perdedores, somos más que vencedores. Andrés, ¿sabías eso tú? Hermano, pero no consigo trabajo. Sí, falta algo, Andrés. Hermano, pero no he encontrado a la chica de mis sueños. Sí, falta algo, hermano. Hermano, pero siento que en la iglesia no estoy desarrollando. Falta algo, hermano. Efesios dice, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El pueblo de Israel necesitó Juan el Bautista. Hoy no necesitamos a alguien que nos levante. Hoy Jesucristo te dice a ti, despiértate, despierta. Bendito Dios, te doy gracias por el respeto de mis hermanos, Señor, hacia tu palabra. Gracias, Dios, por la tolerancia que me tienen, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Y si hay alguien aquí que siente que ha estado dormido durante años, o quizás no años, pero sí meses, y quiere hacer un compromiso con el Rey, este es tu tiempo. Habla con Él y dile, Señor, ¿me pudieras considerar digno de trabajar en tu reino? Señor, danos la oportunidad, Señor, de servirte para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.